Alberto de Luque y Levene, es médico cirujano y fue médico de Lara Belgrano. Fue convocado y embarcado en este crucero en 1982. Desde su incorporación, un 13 de abril, dedicó todo su tiempo y energía para incorporar al crucero todo lo necesario para equipar el quirófano. Sus funciones se duplicaron en esos días del naufragio 2, 3, 4 y 5 de mayo. Se retiró como capitán de fragata en el año 2004 y luego se dedicó al servicio de su profesión y también a dar charlas en las universidades de todo el mundo sobre su experiencia médica en la Armada. Además escribió el libro Desde la balsa, entre la angustia y la esperanza. Lo escuchamos. Muchas gracias. Ante todo, quiero agradecerle a las señoras senadoras esta invitación a este recinto tan solemne que debo confesarles a todos que me siento apabullado. La solemnidad de este congreso me empequeñece. Yo he hablado en colegios, en clubes náuticos, he hablado de la experiencia, pero nunca me tocó una solemnidad como esta. Muchas gracias. Gracias. Yo debo decir que fui teniente de navío en aquel entonces. Fui en comisión al crucero por mi condición de médico cirujano, ya que el jefe era un médico clínico. El buque tenía que tener aptitud para resolver todo, ya que estando en alta mar no iba a tener auxilio. Embarcó un traumatólogo, el teniente navío Bocacci, que fue voluntario. Me sorprendió cuando me indicaron que vaya como cirujano del crucero. Estaba convencido de que iba a las islas porque yo había estado 2 años con los infantes de marina. Entonces tenía toda mi aptitud. Yo me imaginaba en un puesto de socorro en una trinchera y no, así, cirujano del crucero. Hay una pregunta acá que la quiero contestar para los jóvenes. ¿Cómo nace mi vocación? Es muy difícil porque la vocación se va nutriendo de diferentes fuentes. Podría decirles que mi vocación de médico empieza en la infancia cuando lo veo a mi padre, médico cirujano también, que en el campo atendía a la gente humilde y lo adoraban. Realmente era un rol que cumplía y era muy, muy querido. Y entonces uno se identifica porque va edificando un modelo. Y creo que ser médico fue natural para mí. Pero después, en el año 73, fui como médico de a bordo de un barco de Elma, el lago Lácar, a Europa. Entonces, por 2 meses, entre ida y vuelta, fui el doc de a bordo, y aprendí ese rol tan gratificante de que si era una comida entre los marineros me invitaban, si estaban los pasajeros también me invitaban y el comandante también me invitaba. Entonces, estaba en un rol muy gratificante. La idea de hacer la medicina en la Armada creo que la tuve desde que era residente de cirugía. No me decidí, fui a Villa Mercedes San Luis, tuve 5 años como médico cirujano atendiendo mucha gente de campo y para mí fue una experiencia muy enriquecedora. Es decir, se iba formando el médico naval. Cuando ya tenía un chico y medio y había que asegurar más el futuro. En una ciudad chica el cirujano tiene un techo más bajo. Entonces la idea de ser cirujano de la Armada era tentadora porque estaba en construcción el Hospital Naval Nuevo. Entonces yo ya me imaginaba cirujano de un hospital moderno, cosa que después fue. Mientras tanto, debo decir que el ser cirujano del crucero fue un poco la culminación de esa vocación de médico naval. Y les voy a contar algunos episodios, ya que eludo todo lo que tenga que ver con la estrategia, la política, la diplomacia, porque no es mi tema es la cirugía. Después de haber organizado el quirófano, salíamos de Ushuaia el día 24 de abril y me llaman de la enfermería para decirme que había un caso de apendicitis aguda.
Llegó, era el cabo principal Catena, vale, a los héroes hay que nombrarlos. Había que operarlo. El comando propone evacuarlo en helicóptero al Hospital Naval de Ushuaia, ya que todavía estábamos en el canal de Beagle. Y a mí un poco, les confieso que yo tenía ganas de operarlo. Era mi paciente, yo quería operarlo a bordo. Es de formación profesional del cirujano. Era razonable evacuarlo al Hospital Naval de Ushuaia porque iba a ser operado con todas las garantías de un hospital, el calorcito, la seguridad, y desde el punto de vista del honor, el cabo principal, se acababa la guerra para él, y no era culpa de él. Estaba enfermo, yo iba a operarlo, no hubiera sido ninguna vergüenza que él dejara el buque. La sorpresa es que el cabo principal, Catena, me dice: doctor, no me desembarquen, hospédeme usted a bordo. Es para meditar porque estamos hablando de un hecho real. Un tripulante del crucero que no quiere que lo desembarquen, acepta todos los riesgos de operarse en el buque y se aceptó que lo operáramos. Entonces, después me enteré, mucho tiempo después, que inauguré el quirófano del crucero en la Argentina. Supongo que habrá operado cuando era el Fénix en Estados Unidos. Pero en Argentina no fue necesario. Primero porque embarcaba con 600 hombres, como una navegación común. Estaba siempre accesible a algún hospital de la costa. Entonces, el quirófano no había sido usado. Me tocó a mí el honor de inaugurarlo. Se le llamaba al crucero la nave feliz, la nao feliz, porque se decía que en sus cubiertas nunca había muerto ningún hombre. Había estado en Pearl Harbor, alejado de los acorazados, entonces el ataque se concentró en los grandes buques y no en el crucero que estaba fondeado en la bahía, más alejado. Entonces, en plena batalla de Pearl Harbor, el crucero leva anclas y sale mar afuera en la búsqueda de la flota, pero no lo encuentra, así que no combate. Posteriormente, el crucero intervino en varias batallas en el Pacífico. Una de ellas, le interesa leer, la batalla de Leyte, que fue prácticamente el final de la flota japonesa, y no murió nadie en sus cubiertas. Entonces un oficial me dice esto: ¿sabe que acá nunca murió nadie en las cubiertas del crucero? Yo dije, la boca se le haga a un lado, porque estaba en una situación que no era para atentar a la suerte. La buena suerte alguna vez podía terminarse. Nunca me voy a olvidar, porque en ese momento es lo que yo sentí. Dije, mal momento para decir que nunca había muerto nadie. Lo dijo en broma, como diciendo, se salvó el cabo principal Catena a pesar de estar operado a bordo. Sigue la navegación y llegamos al día 29, ya lejos de la ira de los estados, en mar afuera, cuando me llaman de la enfermería porque un suboficial cae de 5 metros, 2 cubiertas, su cabeza golpea contra el borde de una de las cubiertas y cae en la 4ª cubierta después de 5 metros de caída. Viene inconsciente a la enfermería y yo pensé, es muy grave, porque traumatismo de cráneo, sangrando la cabeza, inconsciente y cayó de 5 metros. Bueno, lo primero que hicimos fue sacarle radiografías para ver qué fracturas tenía. No tenía ninguna fractura. Fractura de cráneo no tenía. En el interín empieza a despertarse. Lo único que tuvo que hacer fue coserle el cuero cabelludo y pasó a observación y nada más. Es decir, realmente salvó, gastó 2 vidas de las 7, porque después también hizo abandono con toda suerte. Recuerdo que en un momento dado yo estaba con el ambo de cirugía y tocan zafarrancho de combate. Había un buque desconocido en la zona, no se había identificado, y ahí está la soledad del comando, la decisión de atacar ese blanco o no atacarlo. Y la serenidad del comandante
impidió que se abriera fuego sobre ese buque, que era un mercante argentino no identificado. Es decir, realmente las decisiones graves que tiene que tomar un comandante en esas circunstancias, ¿no? ¿Cuántas vidas se salvaron? ¿Cuántas vidas se perdieron en la Segunda Guerra Mundial por lo que se llama fuego amigo? De ahí la importancia de las comunicaciones cuando hay operaciones en combate. Lo concreto está que yo estaba con el ambo y sentía las olas que golpeaban contra el casco, ya que el quirófano daba sobre la línea de flotación aproximadamente, y yo pensaba, si por acá entra un torpedo, yo ni me doy cuenta. Si hay un ataque, porque no sabíamos por qué era zafarrancho de combate, y tengo que abandonar con el ambo de cirugía, me muero de frío a los 15 minutos. Entonces, a partir de ese momento, cuando había zafarrancho, iba siempre máximo abrigo y bolso de abandono, por las dudas. Pero ese pensamiento de que realmente estamos a metro y medio de agua helada, ¿no? Así son las cosas, llegamos al 30 de abril, cuando me llaman nuevamente para la enfermería, porque había un marinero conscripto con un síndrome apendicular. Cuando llego y lo reviso, era una apendicitis muy evolucionada, había resistido hasta último momento antes de la consulta, ya estaba complicado. No sé si alguien, estudiante de medicina, los signos eran como que había compromiso del peritoneo, ya estaba, digamos, riesgo de una peritonitis, y había que operarlo. Por supuesto, se pide autorización al comando. El comando nos pasa la alternativa de demorar la operación porque era posible entrar en combate. Es decir, el comando tiene informaciones que el tripulante no tienen. Pero yo comento, si hay combate y este hombre va a una balsa, operado se puede salvar. Pero si va a una balsa y no está operado, va a morir por la peritonitis. Entonces autorizan la operación. Porque ya no estábamos en condiciones de evacuarlo con un helicóptero, estábamos realmente en alta mar. Bueno, cuando tenemos listo el quirófano, listo el equipo, comunicación con el comando, pone rumbo al oeste de donde venía el oleaje para que el buque cabeceara, pero que no rolara. Es decir, es muy incómodo operar si hay rolido, pero no es tan incómodo operar si hay cabeceo, se llama sube y baja. Bueno, lo operamos con toda suerte, ya tenía líquido peritoneal, es decir, no había apéndice perforado, pero faltaba yo creo que media hora para que se perforara. Se termina y, bueno, son comentarios médicos, pero la cuestión estaba tan avanzado que dejamos la piel sin cerrar. Cerramos la pared, dejamos la piel abierta, porque cuando se cierra y hay líquido purulento se puede infectar. Pasa a internación y 2 días después fue el ataque. Y operado fue una balsa por sus propios medios y el día 5 llega a Puerto Belgrano ya prácticamente curado. Así que fueron éxitos. Sí. Cosas. Sí. Bueno, y si yo tuviera que relatar hora a hora todos los acontecimientos, le robaría el tiempo a los camaradas que están atentos. Lo que puedo decirles es que me tocó hacer abandono arrojándome al agua, no lo recomiendo. El contacto con el agua helada no es frío, es dolor, es dolor. El agua, es decir, es un estímulo sobre toda la piel, el cuerpo a 37 grados, el agua a 4 grados, pues es agua antártica prácticamente. Hizo que yo llegara a una de las balsas, pataleando más que nadando, arrojé adentro mi bolso de abandono, una manta que yo por suerte había llevado, una manta de lana de buena calidad adentro de la balsa, pero no podía subir porque la convexidad de la balsa, lubricada por el petróleo que rodeaba el crucero, no me permitía subir. Y al tercer intento, el agotamiento por el enfriamiento fue tal que quedé
tomado de las guirnaldas, esa soguita que está alrededor de la balsa, como un observador de todo lo que estaba ocurriendo y seguro de que ya no podía hacer más nada y que me faltaban minutos para dormirme, como pasa con los enfriados, y morirme. En ese momento, 2 tripulantes que estaban en la balsa me izan, me llevan a bordo y quedé en un rincón tiritando, en estado un poco obnubilado porque creo que ya estaba en un enfriamiento agudo, el agua es muy, muy fría. Siento que entraba gente, entraban náufragos, y yo estaba tiritando en un rincón, en estado de casi inconsciencia. Y ¿qué había pasado? Una balsa había roto prácticamente completa, como dijo el señor capitán, en el roce con el casco, y tenía 20 náufragos. Entonces, 10 pasaron a una balsa que ya tenía 22, fueron 32 hombres, con riesgo de que se rompiera la balsa, pero no se dejó a nadie en el agua. Y otros 10 a la balsa nuestra, que éramos 3, y quedamos 13. 13 pero flotando en media balsa, porque la otra media balsa estaba semisumergida, porque también había rozado contra el casco. Es muy largo, podría contar muchos detalles que son interesantes, pero le diría que el hecho de ser 13, apretados entre nosotros, con la manta, creo que nos salvó la vida. La manta de lana abriga aunque esté mojada, cosa que no ocurre con el algodón. El algodón se moja y no abriga más. La lana fue, creo que lo que nos salvó la vida. Una vez me preguntaron en un congreso que hubo de catástrofe en la cátedra de psiquiatría del Hospital Italiano, y me pregunta una psicóloga, ¿y cómo reaccionó su gente? Entonces dije, reaccionó cada uno con su carácter, con su temperamento. Entonces teníamos desde el apático que no hizo nada, que se quedó quieto, como choqueado, y bueno, se quedó quieto. Ese muchacho, desgraciadamente, al día siguiente es rescatado y muere por hipotermia. Se había ido enfriando y murió. De los 13 tuvimos uno muerto. Repartimos las tareas, había que mantenerse unido a las otras balsas porque desde un avión, una balsa se ve menos probable que 3 balsas. 3 balsas juntas ofrecen digamos, un grupo que es más visible, ¿no? Y así hicimos, nos mantuvimos unidos toda la noche y fuimos rescatados al día siguiente por el aviso Gurruchaga. El señor capitán dijo que lo que nos movía era la fe. Y yo recuerdo que en la balsa muchos rezaban. A cada rato, doctor, vamos a rezar, un padre, y entonces Padre Nuestro, Ave María. Yo decía, pensar que estos nunca van a misa y ahora rezan. ¿Por qué? Porque la perspectiva del juicio final es algo que todos tenemos en nuestro fondo. Y después leí en un libro una frase que viene al caso, en la trinchera no hay ateos. Y en la balsa se rezaba. En un momento dado sentía que estaba testigo de un hecho histórico como el hundimiento del crucero. Alguien dijo, yo no quiero mirar. Yo sí, porque es un privilegio de la vida ser testigo de un hecho así, privilegio que se puede pagar con no despertarse más, ¿no? Pero el hundimiento del crucero es un hecho histórico. Es un hecho histórico porque hecho histórico es aquel que cambia el curso de los acontecimientos. Y entonces el hundimiento del crucero cambió el curso de los acontecimientos. Bueno, y entonces protagonistas pasivos de este drama son la esposa y los hijos. Mi esposa de origen lituano, pero había nacido en Manchester y vino de 2 años, así que tiene los vicios ingleses y los vicios argentinos. Muy guapa, realmente se quedó a cargo del hogar y de los chicos, y todos sufrieron. Mi hija, que tenía 7 años, perdón, pues estaba en primero, cuando la maestra
pregunta a las alumnas, ¿de qué nacionalidad es su mamá? Entonces había una japonesa, una española, una italiana y mi hija. Entonces la nena toda colorada dice, mi mamá es inglesa, pero en casa hablamos todo castellano. Es decir, ¿cómo? Es decir, realmente sufrieron. El más chiquito, que tenía en ese entonces 3 años, escuchó todos los relatos, ¿no? Entonces en el colegio le había dicho a la maestra, a mi papá lo mataron 3 veces, porque había escuchado el relato de los riesgos y todo. Creo que todos los chicos sufrieron y mi señora merece toda la negación del mundo. Bueno, tendría mucho más que contarles, pero el tiempo es tirano y quiero ceder la palabra. Sí.